Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Bueno, hoy nos toca ver en cuanto a afinidad e igualdad en el matrimonio. Esta semana en los grupos de conexión de matrimonios se ha visto este tema de manera más resumida, pero hoy lo vamos a hacer un poquito más amplio. No me voy a tardar mucho, no se preocupe, pero tampoco lo voy a hacer tan pequeño. El pastor quiere que lo haga en 20 minutos, pero ahí nomás ya, ¿no? Pero a veces, sobre todo cuando hemos pasado por la etapa de hijos, siempre vamos a ser hijos, pero en nuestra etapa de niñez, probablemente hemos escuchado discusiones entre nuestros padres, o probablemente vivíamos en una comunidad donde se puede escuchar lo que discutían los vecinos, o sea, las parejas. Y probablemente entonces escuchó esta frase: tú eres un ignorante. El esposo arremetiendo contra la esposa con palabras fuertes: tú eres una pobre y triste ignorante, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? ¿No? En una oportunidad yo escuché que el vecino le decía a su esposa: yo te saqué del cerro, así que yo soy más culto que tú y tú cállate. Una oportunidad me enviaron a hacer un pago en la telefónica, y un señor más o menos de 65 años, 70 años, estaba con su esposa, y el señor le dice al vigilante: yo voy a entrar, pero usted es el titular, no es ella, pero yo voy a entrar porque ella es ignorante. Y la señora lo queda mirando al esposo, ¿no? Y: no, señor, usted no va a entrar. No, pero yo voy a entrar porque ella no sabe hacer nada y no sirve para nada. Lo que estábamos haciendo, nos quedamos sorprendidos cómo se expresaba de su esposa. Y el vigilante dice: señor, no, señor, la señora va a entrar, usted espera afuera. Son expresiones muy fuertes. Otra frase que probablemente se ha escuchado de algunas parejas casadas: por tu culpa no me realicé, o no pude realizarme, o no pude acabar la universidad, o no pude terminar los estudios, recibirme de repente de abogado, de abogada, de médico, etc. Y culpan a uno de los cónyuges por no poder acabar o no haberse logrado, ¿no?, profesionalmente. Y siempre pasan los años de matrimonio y probablemente están siempre sacándole en cara a eso. Hoy vamos a ver este asunto de la afinidad e igualdad en el matrimonio. Es interesante porque el Señor dice en su palabra: y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es interesante porque estas palabras, por ejemplo, que he mencionado hace un momento, causan heridas o abren heridas muy profundas, tanto en el corazón de la esposa, y si es la esposa que lo arremete contra el esposo, también abre heridas en el corazón del esposo. Y hay un resentimiento guardado de por años. Y puede haber una sanidad siempre y cuando Cristo venga a reinar en el corazón de él o de ella. Y hay un proceso que, bajo una guía, una capacitación, para que ellos puedan perdonarse mutuamente. Pero es muy triste cuando ambos están lastimándose o hiriéndose continuamente y se pierde esa afinidad, esa igualdad. Mucha gente no entiende los principios del Señor. Viven una relación de parejas al azar o como mejor les parece. Y la palabra de Dios definitivamente es una verdad tan necesaria para todos los individuos, porque la palabra de Dios da la dirección. La palabra de Dios nos guía para tener un buen futuro como matrimonio,
y no solamente un futuro simple, sino un futuro sano como pareja. La palabra de Dios nos ayuda a formarnos para que podamos sacar a relucir las conductas faltantes también en nuestra sociedad. Las parejas unidas en el matrimonio deben seguir cumpliendo los mandatos de Dios. ¿Para obtener qué? Obtener buenos frutos de las cosechas buenas y abundantes hasta haber cumplido el propósito y el plan de Dios, y así dejar a sus generaciones la buena herencia de los hijos. Yo si les preguntara en esta noche, porque es un momento, el matrimonio que estuvo aquí les repartió una tarjetita, pero en esa tarjeta hay un reto, ¿no? Un acto de servicio del esposo hacia la esposa. Pero si yo les preguntara en esta noche y les entrego una tarjeta, ¿cuál es la frase más triste que has escuchado decir a tu papá contra tu mamá y de tu mamá contra tu papá? Yo estoy convencido de que todos nosotros vamos a escribir una frase. ¿Por qué? Porque fue un contexto seguramente cuando ellos aún no conocían al Señor, o probablemente ya conocían al Señor, pero no habían permitido que el Señor les ayude a crecer espiritualmente. Ellos no habían puesto su parte para crecer en las cosas del Señor. Cuando hablamos de afinidad, afinidad se refiere a similitud, se refiere a coincidencia de caracteres, opiniones, gustos que existe entre dos o más personas. Cuando hablamos de igualdad, nos referimos a condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma, o de compartir alguna cualidad o característica, o igualdad de oportunidades. Justo el día de ayer, visitando uno de los grupos de conexión de los jóvenes, porque luego fui a otro grupo de conexión de matrimonios, los jóvenes, el que estaba enseñando, tocó uno de los temas muy interesantes, ¿no? Está hablando sobre los enfoques equivocados que tiene el mundo en cuanto al amor, ¿no? Y había hablado sobre el amor sexual y el amor romántico, ¿no? Y muchas veces cuando un jovencito pretende a una señorita, le ofrece de todo, ¿no? Hasta le ofrece bajarle la luna, las estrellas, los cometas, ¿no? Y le promete el mejor meteorito que puede haber en la galaxia. Entonces, pero una de las cosas importantes, y esto es bueno que lo escuchen los jóvenes que quieren postular a este asunto de cero del enamoramiento, una de las cosas serias que tú tienes que ver es, si ella está estudiando, ¿qué pasaría si ella acepta que ser tu enamorada y posteriormente tu novia? Pero, ¿qué vas a hacer tú para que no solamente se conforme con quedarse en el bachillerato universitario? ¿Vas a ayudarla a que continúe o solamente tú vas a seguir creciendo y ella que se siga quedando? Porque la Biblia dice que tú eres el hombre de la casa, el líder, el macho alfa, ¿no? O vas a, con la ayuda del Señor, a también hacer bendición para ella y ayudarle que ella también siga obteniendo los más grados de estudio, porque ambos merecen igualdad de oportunidades. Es importante que los jóvenes que están buscando una enamorada o las chicas un enamorado piensen de esa manera. Es muy importante para cuidar esa afinidad, para cuidar esa igualdad. ¿Para qué? Para que más adelante, cuando se casen, en una posible discusión no se estén sacando en cara asuntos que de repente no se conversó, o de repente que ya se había conversado, pero no hubo de repente una planificación. O sea, son detalles muy importantes que hay que tener en cuenta. Es un detallito, es una pastillita, ¿no? Porque hay muchos detalles que tenemos que ver. Pero ¿qué deben recordar los cónyuges para mantener el matrimonio en afinidad e igualdad? Primero, reconocer quién es el mayor. Los cónyuges, en un contexto de afinidad e igualdad bíblica, entienden muy bien que cuando hablamos de cabeza, cuando hablamos de autoridad, inmediatamente se viene de frente a la cabeza e identificamos al esposo, al padre de familia,
al jefe de la casa. Y es verdad, pero si realmente se piensa así, es porque el varón es el que ayuda, el varón es el que sirve, el varón es el que es de bendición en su propia casa, ayudando y colaborando con esposa, colaborando con los hijos, porque es el varón que tiene que ser, digamos, el ejemplo, el modelo de servicio. Y lo contrario a eso, lo contrario es ser pues un hombre, digamos, exigente, un hombre que exige servicio, un hombre que es prepotente, un hombre que es ya pues extremadamente, digamos, abusivo. Pueda que la esposa esté agotada, pero él igual, atiéndeme, pero la esposa está totalmente agotada. Años atrás, habrá sido hace 15 años atrás, me llamó una hermana y me compartió que tenía problemas con su esposo. Me habían invitado a ir a su casa y ahí el esposo había aceptado que yo vaya. El esposo le comenzó a reclamar a la esposa que la esposa no la atendía, que la esposa lo estaba descuidando. Y yo le digo a la hermana, ya usted escuchó a su esposo, ¿qué tiene que decir usted? Bueno, lo que pasa, pastor, es que, cuando no teníamos hijos, me daba tiempo para atenderlo. Cuando ya tuvimos nuestra primera hija, no he dejado de atenderlo. Pero luego él, conversando un día, me dijo, ¿por qué no tenemos otro hijo? Y ella le dijo a él, ¿tú sabes lo que me estás pidiendo? Sí, otro hijo. Bueno, pero si quieres otro hijo, me va a demandar más tiempo, porque ya no es un hijo, sino 2 hijos, y te vas a sentir menos atendido, porque tengo que cuidar ya no solamente a nuestra hija que está en el colegio, sino es un bebé que hay que darle bastante tiempo, bastante atención, y tú te vas a sentir como que abandonado. Es cierto, yo voy a poder hacer algunas cosas, pero ya no con el ritmo de antes, porque ya son 2 hijos. Bueno, sí, yo voy a entender, yo voy a comprender, no te preocupes. Y pasó y ya pues tuvieron su segundo hijo. Pasaron los meses y él comenzó a reclamar que ya no te intereso, que ya no te importo, que soy un sofá más en la casa. A veces vengo, tú estás dormida, ya ni siquiera me preguntas si me sirves la comida, simplemente todos los días te encuentro dormida. La casa la encuentro desordenada, ¿no? Y la esposa le responde, pero ¿te acuerdas que conversamos? ¿Te acuerdas que lo que te dije esa vez? Entonces, tuve que conversar con el hermano delante de la esposa. Mira, ¿tú eras consciente que esto iba a pasar, sí o no? Sí. Entonces, más bien lo que debes hacer ahorita es, en vez de exigir, en vez de quejarte, más bien comienza a colaborar con tu esposa. Ya tú querías otro hijo, ya son 2 hijos y tu esposa pues está cansada, no es una máquina. Tú tienes que ayudarla, no es cuestión de que llegues a trabajar, sírveme. No es cuestión que llegues a trabajar, quiero la casa limpia. No es cuestión que llegues a trabajar, tú no ves a tu esposa como tu compañera, tú ves a tu esposa como tu sirvienta, como tu empleada. Ahora, lógicamente ella se siente mal porque no te puede atender como antes, pero ella como esposa, como madre, como ama de casa, ella te advirtió lo que iba a pasar. Ella no te ocultó, te dijo lo que iba a pasar. Y tú aceptaste y le dijiste, ya pues, tengamos otro hijo. Y él tuvo que entender eso. Muchas veces cuando leemos en la Biblia, ¿no?, que el esposo es cabeza de la mujer, muchas veces mal interpretamos esa porción de la Biblia y comenzamos a practicar un abuso de autoridad contra la esposa y contra la familia también. Sin embargo, Jesús nos da un ejemplo maravilloso. Busque Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 24 hacia adelante.
¿Lo encontraron? ¿No? A ver, ayuden a... Escuché una damita que dijo no. ¿Ahora sí lo encontraron? Bien. Ok, dice la palabra de Dios. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él, o sea Jesús, dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y Jesús dice: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, el creador de todas las cosas está sirviendo. Si Dios está sirviendo a sus discípulos, qué gran ejemplo para los esposos. Ahora, lamentablemente, seguramente, nosotros venimos de hogares donde siempre hemos visto al papá como un modelo de capataz, ¿no? Un hombre que por poco agarra el látigo y barre, lava, plancha, lústrame los zapatos, esclava, ¿no? Y también viceversa, porque hay esposas también que con el látigo, ¿no? Lava, hombre, ¿no? Y etcétera. Plancha el uniforme de los muchachos, o no comes hoy. Y comienza a maltratar al esposo. Yo recuerdo en una oportunidad, tendría 7 años, salí a jugar con mi pelota, y en eso siempre llegaba una pareja a la casa del costado, y la esposa escuchaba que le decía a su esposo: no quiero verte conversando con ninguno de este barrio. Ya sabes, el señor tendría pues 35, 40 años. Y el señor agachaba la cabeza, ¿no? Y bueno. Y en eso sale un vecino y lo reconoce. Hola, ¿cómo estás? Se abrazaron, ¿no? Sale otro vecino. Oh, a los tiempos. Se abraza, comienza a conversar y sale la señora. Sale la señora, espera que terminen de conversar y se van estos dos vecinos. Y la señora comienza a agarrar las patadas, a puñetes y a bofetadas. El señor solamente estaba así. Pasó un tiempo, creció un poco más, y un día le pregunto, porque ahí en la casa de al lado tenía unos amigos, y le pregunto, oye, ¿qué es de tu tío que tu tía le pegaba? ¿No? Se cansó y le dijo: no, hasta acá nomás, ¿no? Y se divorció de ella. Están divorciados. Se cansó, mi tía siempre le pegaba. O sea, siempre se ve al hombre como el agresor, pero también hay mujeres muy agresivas y que lo golpean a su esposo, ¿no? Y nosotros también somos delicaditos. Si no, preguntemos acá a nuestro doctor William Tribeño, somos delicaditos, ¿no? Somos tiernos, somos sus peluches. Así es, ¿ya? Ustedes son nuestra Rosita, nosotros somos su osito de peluche. Entonces, y somos más tiernos que los gatos, por si acaso. Varones, ¿les gustaría que haya una conferencia sobre los gatos versus los esposos? Amén, van a decir la mayoría, ¿no? Porque cuando el esposo llega a la casa, ¿qué? ¿Ya llegaste? Pero cuando el gato entra y regresa del techo: mi amor, mi vida, ¿tienes hambre? ¡Miau! ¿No? Y le dan su atún de marca. Y cuando llega el esposo: ¿hay comida? Así en la refri hay del lunes, caliéntate, ¿no? Hay esposos que tienen que maullar para que la esposa sepa que tiene hambre. Como le ve que la esposa le hace caso al gato, entonces el esposo tiene que maullar, ¿no? Entonces, no, por si acaso no es mi caso, No es
Como dice nuestro pastor y filósofo Fernando Hidalgo, no es mi catarsis, ¿no? No es mi catarsis. Pero si el Rey de Reyes sirve, ¿por qué no sirvemos nosotros a los de nuestra casa? Tenemos que servirnos entre cónyuges. El esposo sirve a la esposa, la esposa sirve al esposo. ¿Qué más deben recordar los cónyuges para mantener el matrimonio en afinidad e igualdad? Que el matrimonio está ligado, está unido en todas las áreas de su vida, pero principalmente con Dios, hermanos, con Dios. Decíamos que el matrimonio es uno, un sentimiento, un pensamiento, una vida, un ser, una sola carne, son uno en acuerdos, cumpliendo los mandatos de Dios. Por eso que el Señor dice bien claro en su palabra: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Pero también Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. No solamente es un versículo dirigido para un líder, es dirigido también para toda persona, pero sobre todo para los que son líderes en su hogar, tanto para el esposo como para la esposa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Pero ¿qué tiene que tener en la mente? Repasar en cada momento, leerlo, la palabra de Dios. Es por eso que Josué tomó una resolución ante todo el pueblo de Israel. Ya no estaba Moisés, ahora él es el hombre que está dirigiendo el pueblo de Dios. Pero él con su familia tomó una resolución, porque él dijo al pueblo de Israel: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y ahí viene la resolución: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Para que este hombre diga eso es porque este hombre estaba empapado del consejo de Dios. Y ese consejo de Dios lo había también vertido en el corazón de sus hijos, en el corazón de su cónyuge y también de todos los que servían en su casa. Y ahí en su hogar todos estaban en contacto con la palabra de Dios, empapados de la palabra de Dios, con un solo corazón, todos sirviendo a Dios. Hay un libro muy hermoso que estoy leyendo ampliamente. El autor es el doctor Gary y su esposa Barbara Rosberg, en su libro Las 5 necesidades de amor de hombres y mujeres. Y él menciona un detalle muy importante en la página 26 de su texto. Él dice esto: el matrimonio es en realidad una relación de tres: Dios, un hombre y una mujer. No podemos excluir a Dios, porque Dios con su palabra es el que nos guía, el que nos capacita, el que nos forma, el que nos fortalece, nos aconseja, nos levanta, nos restaura, nos consuela con el poder de su palabra. ¿Qué más deben recordar los cónyuges para mantener el matrimonio en afinidad e igualdad? El Señor quiere una descendencia santa y con promesa. Y para eso Dios nos ha creado y nos unió como matrimonio, para dar la mejor información de fidelidad, de lealtad, porque ¿quién contará a las generaciones venideras las promesas de Dios? Somos nosotros, los esposos, los padres, que transmitiremos esa fidelidad a nuestros hijos, y nuestros hijos lo transmitirán a nuestros nietos. Una de las oraciones que tenemos con mi esposa es:
que nuestras hijas sepan elegir. Como una vez dijo el pastor Fernando, ¿no? Que no me escojan cualquier cosa. Y que si van a escoger un hombre, que sea un hombre de Dios, no cualquier cosa. ¿De qué vale que estén con un hombre que de repente tenga 6 carreras, de repente mucho dinero y no teme a Dios? Un hombre que anda en pecado, un hombre que va a ser de mal ejemplo a los futuros nietos. ¿De qué vale? Más bien va a ser un dolor, un tormento, porque va a arrastrar al pecado, ¿no? a nuestros hijos. Entonces, una de las oraciones que tenemos con mi esposa es que ellas escojan a un hombre que ame a Dios, con toda su alma, con todas sus fuerzas, porque el hombre que ama a Dios va a amar a ellas con integridad, así como ama a Dios con integridad. Por eso Dios quiere una descendencia santa y con promesas. Y qué interesante, porque en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto. ¿Cuál? Que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál es el pacto? Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué significa este pacto? Este pacto de circuncidar el prepucio era la señal de pertenecer a Dios. Y si uno le pertenecía a Dios, tenía que vivir como una persona que pues le pertenecía a Dios. Y debía vivir en integridad, ansioso por su palabra, ansioso por su consejo, que la paz, la santidad de Dios brillara en su vida. Y nosotros que hemos recibido a Cristo, que en el Nuevo Testamento lo menciona de esta manera, que hemos sido circuncidados de nuestro corazón, desde ese momento al recibir a Cristo, le pertenecemos al Señor. Por lo tanto, nuestra vida tiene que estar entregada a Él, en servicio a Él, gozándonos en Él, buscando agradarle, haciendo su voluntad, saciándonos de su palabra y transmitiendo esa adoración, ese servicio a nuestros hijos. Si no lo hacemos, ¿qué generación vamos a dejar? Y en ese aspecto, la pareja tiene que estar de acuerdo. Tiene que haber afinidad en eso, tiene que haber igualdad en eso. Pues si ella dice: no, yo quiero que mis hijos escojan una señorita de por ahí, no quiero que mis nietos sean cucufatos, quiere decir que esa hermana no ha crecido en las cosas del Señor. Sin embargo, el papá no, tiene que ser una persona que ama al Señor, para que sepa encaminar a sus hijos en las cosas del Señor. O a veces es viceversa. Me compartía una hermana que está muy triste porque está aconsejando a su hijo para que no deje de congregarse, para que asista a los encuentros juveniles, para que siempre esté creciendo en la palabra de Dios. Pero el papá se oponía. El papá es creyente y se opone para que su hijo crezca. Y todavía le dice: no quiero que mi hijo sea un tarado como esos jóvenes de la iglesia. Todo quedado, dice. Él lo ve así, dicen los jóvenes. Él cree que son así porque nunca se congrega. Acá los jóvenes son tremendos, o sea, tremendos santamente. Acá tenemos jóvenes de exportación, guapos, parecen ángeles. No digo arcángeles porque arcángeles tienen 3 caras, ¿no, pastor? 4 caras. No. Pero los arcángeles para Dios son hermosos, ¿no? Imagínense, ellos una cara, son más hermosos. Pero un hombre que está desconectado de lo que Dios desea, jamás
va a permitir que sus hijos se enriquezcan en las cosas de Dios. Más bien el hombre que está lejos de Dios va a andar como un incrédulo más y va a incitar a que sus hijos anden en pecado. Por eso tiene que haber esa afinidad, esa igualdad. Y si un día el hijo le dice a la mamá: mamá, me han invitado a ir a experimentar la marihuana, el alcohol, porque dice que como joven tengo que experimentar, conocer. No, señor, usted no va. Ah, ya, papá, mi mamá no quiere, pero el profesor me ha dicho que yo puedo experimentar, que no tiene nada de malo. Si el papá reacciona: ¿cómo no los dejar experimentar al muchacho? No, pues está mal, tiene que apoyar también a la mamá. ¿Cómo va a permitir que su hijo experimente la marihuana, el alcohol, las drogas? Muchos ahora son alcohólicos, tienen la vida familiar destruida, su vida destruida porque experimentaron. El detalle es que después les gustó, no querían dejarlo. Pero tiene que haber una afinidad, una igualdad, un apoyo mutuo. Y todo eso se conversa. Jóvenes que se van a casar, se tiene que conversar. Tienen que estar de acuerdo para que después el hijo: ya sé quién le voy a decir para que me apoye. Apá, déjame ir acá pues, porque la vieja no quiere. ¿Ah? ¿No? Y el papá consiente y le permite al hijo que vaya a pecar. Y la mamá está ahí orando por el hijo y el esposo no le apoya. No hay afinidad, no hay igualdad. Y el hijo, pues, ¿qué más quiere? ¿No? Que quiere andar en desobediencia. Es por eso que le invito a buscar Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire, la semana pasada me parece que fui a un grupo de conexión matrimonial, y ahí el maestro que enseñaba destacó que en la casa de una familia, cuando uno entra, de frente se encuentra con un versículo de la palabra de Dios en la pared. Hay un versículo en la puerta, hay un versículo por acá, hay un versículo por allá. Y si usted entra, porque también yo he entrado a esta casa, cuando usted entra, siente la presencia del Señor en esa casa. No es como otra casa, ¿no? Que uno entra y encuentra un postre del tamaño de Shakira. ¿Ah? Al otro lado encuentra el postre así gigante, ¿no? En gigantografía, ¿no? De Luis Miguel. Y al fondo ya, Tongo, ¿no? Que ya se fue, ¿no? Ya se fue Tonguito. ¿Ah? Y no hay palabra de Dios. No hay palabra de Dios.
Años atrás estaba visitando y lamentablemente este joven decidió apartarse radicalmente del Señor. Pero a una cuadra se escuchaba ese rock subterráneo, no esos rockeros que gritan y no se entiende lo que cantan, la guitarra, ¿no? A una cuadra y un volumen, ¿no? Y en eso veo una cabecita que sale por la ventana. ¡El pastor Martín! Cambiaron de música. ¿No? Comenzaron. Estos pecadores, decía yo. Y llego a la casa. Pastor Martín, qué bendición tenerlo. ¡Qué bendición! Hasta la esquina se escuchaba su música satánica, le decía. ¿Dónde está ese bandido? Acá estoy. Y ahí a exhortarlo, ¿no? Pero con un volumen bárbaro. Pobres los vecinos. Como una vez mencionó un pastor, ¿no? Hay muchos hermanos que viven una doble moral. Pero vamos, aquí estaba la mamá que lo permitía. Ahí los padres deben inculcar, ¿no? Escucha alabanzas, adora al Señor. Estás estudiando, pon alabanzas. Está ahí estudiando y está escuchando canciones que incitan al adulterio, a la fornicación, que en vez de limpiarte la mente te la ensucian más de lo que ya está de repente. Y te contamina y te incita al rencor, al resentimiento. Tú que me engañaste, vas a ver que te voy a encontrar en la esquina y te voy a hacer esto, te voy a hacer el otro. Canciones que inculcan maldiciones, etcétera, que no tienen nada de edificación. Por eso es que Dios a nuestros hijos nos ha dado prestaditos, hermanos, prestaditos, porque un tiempo están en el nido y después se van. Después se van. Y mientras estén en el nido, usted cumpla con lo que Dios le pide, ¿no? Ahí inyecta la palabra de Dios. Hace muchos años atrás leí un libro que me impactó bastante. Me lo había obsequiado este libro nuestra hermana Beni, y de un pastor que desde que su hija nació siempre le inculcó la palabra de Dios. Le inculcó la palabra de Dios. Él y su esposa. Y la hija toda la vida ha crecido en un contexto cristiano. Pero un día la hija se cruzó y comenzó a salir, y el pastor describía en el libro, comenzó a salir con un loco, un chico con el pelo hasta acá, con todo vestido de negro, con correas con púas, tenía pulseras con púas, sortijas con calaveras, las uñas pintadas de negro, acá se pintó de negro, parecía esos locos del grupo Kiss, así, con unas botas negras con púas. Y él con su esposa le hablaron a la hija que a Dios nos decía que tú no eres en yugo desigual, hija. Todo lo que nos has enseñado, todo lo que has aprendido en todos estos años. Ella perdió la cordura, porque la Biblia nos enseña que cuando uno peca, pecado es errar en el blanco. Y pecado es cometer una locura. Pecado es actuar fuera de razón. O sea, estás actuando sin pensar. Y ella se entercó y se fue con el hombre. Y bueno, él quedó destrozado, con su esposa quedaron muy destrozados, y solamente, ¿qué quedó? Orar. En la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Jenny y yo sabemos que Dios es real en eso. La oración eficaz del justo puede mucho. Y este pastor compartió el coro de la iglesia, porque ellos tenían un coro muy hermoso, el coro de Brooklyn, y le transmitió al coro su dolor, su tristeza,
le compartió al coro que habían orado al Señor por su hija, que su hija está en esta situación, y el coro se arrodilló y comenzó a clamar por la hija. Tiempo después, un día la hija se da cuenta que había actuado mal, que había actuado locamente, y regresa. Pero ella sabía que su papá y su mamá no iban a estar en la casa, porque toda su vida ellas siempre vieron a sus padres servir a Dios. Hay algo muy interesante que menciona el hermano Freddy con la hermana Mónica. En todos sus actos de servicio, Moniquita está en el medio. Yo le digo de cariño Santa Rosita, ¿no? Patrona de los niños abandonados, por eso que cuida a Shaddai, ¿no? Lo cuida el pobre Santiago, ¿no? Santiago, patrono de los Megatron, porque destruyen todo. ¿Ah? Y ahí está Moniquita, ¿no? Sirviendo en su pequeña, pero sirviendo. Pero el asunto es que ella cuando regresó sabía que sus padres iban a estar en la iglesia. Y cuando llega, los encuentra a su papá, a su mamá, con el coro arrodillados orando. Luego le avisan a su papá que su hija estaba ahí. Dios había respondido a la oración. Pero algo que le dijo la hija fue: papá, mamá, desde que puse mi pie fuera del hogar, nunca tuve paz. Nunca tuve paz. Y le dijo luego: ¿quién estuvo orando? ¿Quién estuvo orando por mí? Porque para que yo no tenga paz es una, porque estaba en desobediencia, pero otra, podía sentir que estaban intercediendo por mí. Y el papá le dijo: hija, tú sabes que acá siempre estamos en oración. Y desde el momento que pusiste el pie fuera de casa, tu mamá y yo en casa oramos, y luego con el coro nos apoyó en oración, y luego toda la iglesia. Actualmente esta señorita, lógicamente pasó por una etapa de restauración, pero ahora está casada con un siervo de Dios, y juntos están haciendo la obra del Señor. Esto es algo, no es una novela lo que les he compartido. Es algo que le ha ocurrido a este hombre de Dios, que con su esposa han servido a Dios juntamente con su hija, pero en un momento su hija entró en locura. Y nos puede pasar a nosotros, a usted, que toda la vida le ha enseñado a su hijo a amar, temer a Dios, le ha inculcado la palabra de Dios. En su cuarto probablemente usted le puso imágenes con versículos de la palabra de Dios, y de un momento a otro se alocó. Y usted comenzó a orar, y Dios en su misericordia permitió que su hijo volviera en sí, y otra vez está adorando a Dios. Por último, un matrimonio unido debe afectar a los que se encuentran a su derredor. En eso tiene que haber bastante afinidad e igualdad, porque tanto él como ella deben saber que son hijos de Dios y que tienen que ser luz a un mundo que está bajo la potestad de las tinieblas. Entonces, la relación de unidad de un matrimonio cristiano debe dar un buen qué decir ante su comunidad, los vecinos, los familiares, ¿no? Y con los que continuamente nos ven. Pero la pregunta es: ¿reflejamos realmente a Cristo en nuestro matrimonio? Porque luego Pablo va a decir algo muy interesante, ¿no? Y busque por favor Efesios capítulo 5, versículo 24. Efesios capítulo 5, versículo 24. Efesios capítulo 5, versículo 24. ¿Lo encontraron? Muy bien, dice así la palabra de Dios. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La pregunta es, ¿cómo lo ven sus vecinos? ¿Cómo lo ven sus familiares? Por ejemplo, la Biblia advierte a las mujeres, porque la Biblia dice, sobre todo a las esposas, ¿no? Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Ah? En Proverbios 14:1. Luego la Biblia advierte a las mujeres, ¿no? Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Eso está en Proverbios 27:15-16. Y hermana, ¿cómo es usted? Ustedes son dulces, pues son de Palmas Reales, ¿no? Todas las demás son dulces, son cariñosas. ¿Ah? No es que su esposo llega a su casa, oye, inútil, ven acá. Y el vecino escucha, ¿no? ¡Aso, qué tal ron! ¡Qué pobrecito mi vecino! ¿Cómo usted lo recibe a su esposo cuando llega? De repente el hermano, por agotamiento, porque ya cansó de trabajar, se olvidó de botar la basura. ¿Ya botaste la basura? ¡Ay, me olvidé! ¡Animal! ¿Cuántas veces tengo que hacerte recordar? Todo lo tengo que ver yo. ¡Bestia! Y todavía poéticamente, bestia. ¿Ah? Antes era tu príncipe, ahora soy tu bestia. Es que yo soy la bella, dice. Pero comienza, ¿no?, a maltratar a su oso de peluche. Entonces, hermana, los vecinos escuchan cómo usted le grita a su esposo, cómo lo insulta, cómo es grosera con él. Si usted actúa así, hermana, se da cuenta que está afectando espiritualmente y además condenando eternamente al infierno a sus vecinos y familiares. Porque los vecinos y conversos, ellos van a decir, mi esposa nunca me ha hablado así. Y quiere decir que si mi esposa va a esa iglesia, va a venir de frente a gritarme, a faltarme respeto, y mis hijos van a aprender un mal ejemplo, y voy a ser el amerreír de mis amigos también. No, mejor, ahí nomás, gracias por la invitación a su iglesia. Así como estamos bien. O sea, ya condenó a toda una familia al infierno. Para los varones, la Biblia dice, el de caminos pervertidos menosprecia a Dios. Mi hermano, tu vida como hombre de Dios tiene que estar encaminada siempre en las cosas que agradan a Dios. Y eso está en Proverbios 14:2. Pero también dice, el testigo falso hablará mentiras. ¿Qué es lo que tú hablas en tu casa? ¿Palabra de Dios o cosas que no edifican? De repente mencionas palabras hirientes, palabras que afectan el estado emocional de tu esposa, de tus hijos. Los marginas con tus palabras, los humillas con tus palabras, los lastimas con tus palabras. Y la Biblia advierte, el testigo falso hablará mentiras. Y luego la Biblia dice, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. ¿No? En Proverbios 14:7. Si un día tus hijos tienen que dar gracias a Dios, bueno, que le den gracias a Dios también, aparte que ha sido de repente un padre proveedor, que sobre todo le agradezcan a Dios un día que siempre les inculcaste la palabra de Dios. Que siempre fuiste luz, que siempre estabas ahí
compartiéndoles la palabra de Dios juntamente con tu cónyuge. En ese aspecto tiene que haber afinidad e igualdad. Muchas veces las palabras que lastiman, las palabras que hieren, es muy peligroso. Aparte que condena a las personas que no conocen a Jesús, porque a veces las paredes tienen oídos, también provoca que más adelante uno de los dos se canse y terminen divorciándose. En un libro había leído un dato estadístico que dice lo siguiente: en una encuesta realizada en Estados Unidos, nos dice que los matrimonios cristianos que han reconocido que se han convertido a Cristo, cristianos, están terminando en divorcio en un porcentaje más alto, más elevado que los matrimonios no cristianos o no convertidos. Los matrimonios cristianos que se están divorciando están en un 27% sobre los matrimonios no cristianos, que son un 23%. Esto es alarmante. Esto es alarmante. Estas estadísticas indican que el solo hecho de asistir a la iglesia no hará que edifiquemos un matrimonio saludable y bíblico. ¿Por qué? Nuestro pastor siempre se mata diciéndole a todos: tenga comunión con la palabra de Dios. No solamente la lea, vívala, practíquela. No solamente es cuestión de decir, como lo que estamos aprendiendo en el primer culto, ¿no? Cristo es el Rey. La pregunta es: ¿eres leal? Esa es otra cosa. Si realmente Cristo es tu Rey, ¿eres leal en todas las áreas de tu vida? ¿Eres leal a tu Rey? En tu palabra, en tus actos, con tu esposa, con tus hijos. ¿Eres leal? ¿Eres atento? ¿No? Por ahí vi un hermano que peinaba a su esposa, otro, ¿no?, le dieron un pañuelito para que limpie la cresta de su esposa, pero fue muy amable, ¿no? Le estaba limpiando el celular, ¿no? Qué bonito. ¿No? Otro mostró la foto de su esposa, ¿no?, en la billetera y así. Otro creo que le dieron una máquina de masaje, ¿no? Porque yo vi que la esposa estaba, ¿no? Y no solamente tiene que ser de la esposa, viceversa también, una atención mutua. Pero el asunto es que si estamos de pleito en pleito, de pelea en pelea, estamos condenando a nuestros vecinos y familiares inconversos al infierno, porque no estamos dando un buen testimonio, no estamos dando una buena imagen y un mal y pésimo ejemplo de modelos a nuestros hijos. Vamos a, lamentablemente, formar una generación muy ajena a la voluntad de Dios. Simplemente vamos a venir a la iglesia y vamos a ser unos simples religiosos, mas no personas que viven para agradar al Señor. Quiero terminar con este versículo. Busque 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Saúl participaba de los cultos que se ofrecían en el Antiguo Testamento como rey. Sí participaba, ¿no? Él observaba cómo ahí Samuel dirigía el ritual, porque Samuel estaba a cargo, ¿no?, de oficiar las ceremonias ahí. Y bueno, y él como rey participaba adorando al Señor. Pero un día Samuel le dijo algo a Saúl. Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Buena pregunta. Ciertamente, dice Samuel, el obedecer, o sea, el poner en práctica la palabra de Dios, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, ¿de qué vale que usted venga acá, se sienta, puede que esté orando, ¿no?, pueda que esté escuchando de repente, o sea, hagas un acto de presencia,
¿Y de qué vale? Y llega a su casa y usted se comporta como un inconverso. Cuando el Señor le dice acá, ¿no? ¿No es mejor obedecer? ¿No es mejor cumplir la palabra de Dios? ¿No es mejor obedecer y prestar atención? Ahora, el matrimonio que estuvo aquí, dejándoles un reto para el siguiente domingo, yo le voy a dejar un reto también. Le voy a dejar un reto para el otro domingo. Ustedes de repente tienen muchos años de casado, pero conscientemente ustedes como matrimonio saben que en algún momento han tenido un conflicto muy duro y probablemente se han ofendido mutuamente. Probablemente se pidieron perdón a medias, pero cada vez que se enciende la chispa, siempre, ¿no? Ah, pero esa vez tú, ah, pero también tú no te quedaste, y comienzan a perforarse, ¿no? ¿No es tiempo de que ya arreglen esa situación? O probablemente ella está resentida con usted porque no logró culminar sus estudios, porque usted le prometió que si ella se casaba con usted, usted le iba a ayudar a ella a concluir su carrera, y usted nunca cumplió, y ella se quedó ahí, y hay de repente, esa amargura en su corazón contra usted, o viceversa, ¿no? Usted le dijo a su esposo antes que se casaran: cásate conmigo y voy a ser de bendición en tu vida, y tú acaba tranquilo tu carrera, pero usted de repente no la apoyó, etcétera, y él no pudo culminar su carrera, y hay algo guardado contra usted. Pero el asunto es, sea cual sea haya sido la situación, sea cual sea haya sido el conflicto, preparen una mesa, ponga si gusta 2 rositas, ponga si gusta 2 velas, ponga la palabra de Dios y siéntense los dos y arreglen las situaciones que están así a medias, que están sin arreglar. Y planifiquen, proyéctense, porque como decían nuestros abuelos, si ella está lista para continuar, por ejemplo, estudiando, para el estudio no hay edad. Y esta semana conversaba con una hermana que su esposo tiene una carrera profesional, pero ella le había prometido a su esposo que le iba a apoyar en una segunda carrera que él quería estudiar. Pero las hijas crecieron y los dos conversaron, se pusieron de acuerdo que primero las hijas terminen sus estudios universitarios, y una vez que terminen, ella se comprometía a apoyarlo a él para que logre su sueño, ¿no? de concluir una segunda carrera. Y ya las hijas han terminado, y esta hermana me dice: ahora le voy a apoyar a él para que logre esta meta, porque Dios lo está usando mucho en la consejería matrimonial y él quiere capacitarse en esta carrera profesional, ¿no? Y ella se siente muy especial de poder apoyar a su esposo para que logre esta meta, y él está muy agradecido que Dios lo esté usando a ella para lograrlo. Pero hay una permanente comunión, acuerdo. Y ella ha logrado, sí, ciertos grados académicos, pero también ella es consciente que su esposo la ha bendecido bastante, y ella también se une para que su esposo se logre. Y qué bonito, porque es importante conversar. O sea, lo dejo con ese reto, ¿ya? Con ese reto. Sería bueno que piensen en algún premio, ¿eh? Un carro, de repente, ahí ves un carro plomito afuera, ¿no? ¿Ya? O el hermano Héctor va a ofrendar su carro a ese Ferrari, ¿eh? El Ferrari del hermano Héctor Gutiérrez, el Meteoro de la Iglesia Bíblica Bautista de Palmas Reales, ¿no? Entonces, lo dejo ahí para que reflexionen delante de la presencia de Dios y tienen este reto, ¿ya? Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, probablemente tenemos muchas cosas guardadas en nuestra alma por detalles no afines, no iguales, que quedaron truncados por circunstancias, y que probablemente eso ha meritado de que guardemos un resentimiento permanente por años en nuestros corazones. Te pedimos perdón,
porque sabemos que a ti no te agrada que guardemos cosas en nuestra alma, sino que vengamos a ti con un corazón contrito y humillado. Te ruego por los matrimonios aquí presentes, para que tú les ayudes a ellos a en tu presencia arreglar situaciones en privado, Señor, y que ellos con toda libertad comiencen a ayudarse, a apoyarse, a ponerse de acuerdo, a cómo continuar educando a los hijos, cómo administrar el hogar, y son tantos detalles que requiere de afinidad e igualdad, mucho acuerdo, mutuo acuerdo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, que es tan inmensa y rica. Bendice los matrimonios en esta noche, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.